Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar como una curiosidad, pero también como un complemento a lo que estamos hablando de grupos y roles. Vamos a hablar del experimento de la prisión de Stanford, que es uno de los estudios más famosos y controvertidos en la historia de la psicología. Fue conducido por un psicólogo, Philip Zimbardo, en 1971 en la Universidad de Stanford, con el objeto de investigar situaciones y los roles asignados, es decir, la relación entre los roles que se asignan a las personas y las situaciones que estos generan. La idea es ver cómo los roles pueden influir en el comportamiento humano y cómo los ambientes y los roles están íntimamente relacionados. Normalmente pensamos que los roles son aquellas situaciones, aquellas condiciones que un grupo solicita de una persona para que ejerza determinada función. Bueno, en ocasiones el rol puede tomar a la persona y, bueno, asumir en él una especie de posesión, es decir, una especie de sobredimensión de lo que tiene que hacer. Es decir, aquellos que son jefes en un área pueden considerarse así en el resto de sus espacios o pueden asumir algunas características bastante peculiares, ¿no? Ahora vamos a ver, y a continuación les voy a describir el experimento de Stanford para que sepan cómo y de dónde viene, qué es lo que se hace, qué es lo que ocurrió en su momento. Fue un experimento hecho en 1971 con estudiantes de la Universidad de Stanford y se creó todo un ecosistema, un espacio para recrear una prisión. Esto fue llamado el efecto Lucifer. Entonces, las conclusiones vamos a ver por qué se le dice esto, pero va a ser bien interesante. Entonces, fíjense cómo el experimento tenía como objetivo entender cómo las personas se comportan cuando se les asignan roles de poder, en este caso eran guardias de prisión, o de sumisión, que eran prisioneros, en un ambiente que definitivamente estaba simulado porque era dentro de la universidad, y a su vez cómo estas dinámicas pueden llevar a la deshumanización, el abuso o a cualquier otro tipo de elementos. La verdad es que al final se colocan estos últimos elementos como parte del objetivo, pero normalmente querían ver la relación entre los espacios, los roles y las personas. ¿Qué era lo que ocurría? Descubrieron que esto llevaba a la deshumanización. Entonces, a esto se le llamó efecto Lucifer, a esto de cómo los roles pueden poseer a las personas y pueden convertir, como ahí lo ven, de un ángel o de una persona normal a un demonio, una persona violenta. Ahora, para el experimento se seleccionaron al azar 24 estudiantes, bueno, que todos eran voluntarios. Y se hizo a través de un anuncio de periódico, es decir, se les pedía que participaran y no se les daba realmente mayores asignaciones, no se les decía exactamente todo lo que había que hacer, pero sí se les dijo que fueran psicológicamente sanos y estables, es decir, que estuvieron pasando por un proceso de evaluación sistemática para que tuvieran ese elemento estándar, es decir, todas personas sanas físicamente y sanas mentalmente. Ahora, estos estudiantes fueron asignados al azar a los dos grupos, es decir, no es que habían características psicológicas de uno o de otros que dijeran que pudieran ser guardias o prisioneros, sino que fueron asignados al azar. El experimento se llevó en un sótano del edificio de la Facultad de Psicología de Stanford, de la Escuela de Psicología, que fue totalmente transformada en una prisión y se le colocaron, bueno, puertas de acero y pasillos muy estrechos, además algunas rejas, y se pintó, bueno, de gris, como son las prisiones, y todo aquello que pudiese replicar de una u otra forma un ambiente de una prisión. Vamos a ver qué pasó, cómo avanzó y qué fue lo que ocurrió en este tan famoso experimento y tan particular experimento de la psicología social y de los roles. Cabe destacar que el experimento involucraba todas las fases del proceso de detención y liberación, ¿no? Estamos hablando de que en un inicio el experimento comenzó con un arresto simulado. Las personas eran detenidas en sus casas, fueron arrestadas en sus casas por la policía y por policía real que colaboró con Simbardo. Es decir, estamos hablando de que era policía contratada para esto, pero que colabora, que además hace su función específica. No eran ya los carceleros, eran la policía de verdad que colaboraba. Se llevaron a las personas en una prisión, a esta prisión simulada, y fueron procesados como criminales reales, incluyendo la toma de huellas dactilares y el despojo de sus pertenencias. Se les quitó todo, se les tomaron las huellas dactilares y se les acusó de lo que tenía que acusarse. Allí había una diferenciación. Estaban los guardias y estaban los prisioneros. En los roles, pudieron ver que los guardias fueron vestidos con uniformes militares, gafas de sol Ray-Ban que parecían de militares y de policías,
para evitar el contacto visual y porras, se les dieron cachiporras, se les dieron rolos para que pudieran golpear a las personas de goma y de madera, ¿no? No se les dieron mayores instrucciones sobre cómo comportarse, salvo mantener el orden en la prisión, cómo debían organizarse. A los prisioneros, bueno, fueron vestidos de simples batas de prisioneros, es decir, batas grises, allí, debajo de eso, y un numerito de identificación. Eso fue lo que les dieron. Así que ellos pierden su identidad personal. En ese caso eran un número, básicamente. Y estaban sujetos a las reglas impuestas por los guardias. Eso era lo que era su rol. Someterse a las reglas impuestas por estos guardias. ¿Cómo fue la evolución del comportamiento tanto de los guardias como de los prisioneros? Bueno, fíjense. Rápidamente los guardias comenzaron a adoptar un comportamiento autoritario y abusivo. Personas que no lo habían sido antes empezaron a ser abusivas y a ser autoritarias. Implementaron castigos verdaderamente humillantes. Todo esto está filmado, ¿no? De hecho, se hizo una película en el 2015 sobre la prisión de Stanford, porque fue muy interesante lo que ocurrió y bueno, pues hasta dónde llegaron los maltratos y la forma de los castigos humillantes, ¿no? Eh, y ahí fueron buscando la forma de estos carceleros, estos guardias, de cómo hacer que los prisioneros limpiaran, por ejemplo, los inodoros con sus manos, o que se realizaran ejercicios físicos excesivos, en fin. Y por otro lado, los prisioneros empezaron a tener signos de estrés emocional, sumisión e incluso depresión. Personas que se sometieron y se relevaron directamente, ¿no? Algunos que intentaron rebelarse fueron rápidamente sofocados por los guardias y golpeados, sometidos y condenados a otro espacio, ¿no? Y a poco, a medida que pasaban los días, las escalas de los abusos iban subiendo. Cada vez eran más los abusos, cada vez eran más los abusos, y los prisioneros fueron sometidos a humillaciones cada vez más severas, cada vez más severas y cada vez más severas. Y bueno, algunos de ellos llegaron a tener traumas psicológicos severos. Y bueno, llanto incontrolable, incapacidad para sostener el sueño, y muchísimos tuvieron crisis de pánico. A partir de lo que pasaba dentro de la prisión, esto que estaban pasando, ¿no? Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurre que, bueno, la dinámica de los roles hace transformaciones en las personas. Es decir, el rol va a marcar eso. Va a decir, bueno, el experimento va a decir que a medida que avanza el ejercicio del rol del guardia, pues se va intensificando su poder, porque ellos además van generando más poder y más control. A medida que va pasando esto, por el otro lado, van tomando a los prisioneros, los cuales han sido despojados de identidad, de dignidad, y bueno, y su comportamiento terminó siendo de desesperación y de sumisión. Ahora, el impacto psicológico, bueno, de los roles asignados fue profundamente interesante. Estamos hablando de un comportamiento en el cual las escalas de abuso fueron increíbles y las escalas de sumisión fueron aún más increíbles. Ahora, lo interesante es cómo los prisioneros asumen el sufrimiento, cómo se dejan hacer muchas cosas. Algunos se rebelan, pero luego son sometidos y estos a su vez pasan nuevamente a someterse a la ley, a lo que estaban pasando, ¿no? Así que bueno, toda esta escalada de abusos y esta escalada de maltratos y esta sumisión, esta crisis de pánico, estos procesos depresivos que se estaban instalando, terminan por parar el experimento. El experimento originalmente iba a durar al menos 2 semanas y termina durando solo 6 días. 6 días en las cuales, bueno, hay documentación interesantísima de registro de videos y de registro de sonido y de relatos y entrevistas de estas personas que, bueno, van a dar cuenta de cómo los roles de cada uno fueron actuados, pero además vividos con intensidad. Y esto es fundamental para la teoría de los roles. Vamos a hablar de cómo el rol, cualquiera que este sea, jefe, obrero, maestro, maestra, incluso psicólogo, psicóloga, van a tener a su vez lo suyo, es decir, van a incorporar algunos elementos que si lo podemos ver desde la teoría junguiana o arquetipal, estamos hablando de algo muy arquetipal, algo que podríamos decir está dentro de eso colectivo de lo que creemos nosotros y compartimos sobre los determinados roles que nosotros ejercemos en la sociedad. Bueno, ahí les muestro una de las imágenes en las cuales los prisioneros están colocados con bolsas de papel y ellos están trabajando. Los carceleros están haciendo lo suyo. Fíjense cómo los van llevando y cómo los van controlando, ¿no? La conclusión del experimento es fundamental. Es importante ver que el experimento, además de que, bueno, termina prematuramente, va a ofrecer, bueno, elementos importantes.
este psicólogo, sin embargo, decide detenerlo, porque bueno, se le iba a colapsar algunas cosas y había demasiada presión, ¿no? Eh, la verdad es que muchas personas hablaron de la ética del experimento y del daño que estaba causando sobre los participantes. Bueno, los resultados y conclusiones fue que el experimento demostró el poder de las situaciones y los roles en moldear el comportamiento humano, cómo las personas aparentemente buenas pueden cometer actos crueles como personas aparentemente malas. Estamos hablando como actos crueles y cómo el entorno y las condiciones y el rol que se está teniendo favorece eso, ¿no? El estudio también subraya cosas como que se puede dar la desindividualización, la obediencia a la autoridad, el desarrollo de comportamientos en masa, tanto de sumisión como de dominación, que van a maltratar a las personas y que van a someter a uno. Fíjense cómo a medida que avanza todo este proceso, se va generando toda una adjudicación y perpetuación del rol, pero a su máxima expresión. A ninguno de los estudiantes se le dijo que tenía que asumir una postura ni sumisa, ni una postura rebelde, ni una postura violenta y de sometimiento. Todo esto apareció. Todo esto aparece en el experimento. De allí está la importancia de este experimento como una pivot de la psicología social en el mundo y cómo plantear cómo el rol genera esto. Fíjense cómo terminan las personas en una situación de absoluta obediencia y sumisión por un lado y de absoluto control y de violencia y de maltrato hacia las otras personas. Estamos hablando que son estudiantes universitarios de la clase media pudientes de California, en los Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de gente que tenía cierto nivel intelectual, cierto nivel moral y ciertos elementos. Ya dijimos que eran personas sanas mentalmente y físicamente hablando, ¿no? Pero esta sanidad, esta situación en la cual las personas son sanas, buenas, no permitió, no sirvió de filtro para que estos sujetos que eran guardias cometieran los atroces actos que cometieron y que los prisioneros se comportaran sumisamente y obedientemente, ¿no? Veamos cómo entonces hay una interacción importante en este triángulo de escenario, rol, personajes y estructura, porque en el grupo se genera una estructura. Unos gobiernan, otros son controlados, unos pueden rebelarse, pero luego son sometidos y sirven de escarmiento para que los otros no lo hagan, con lo cual poco a poco esto se va generando. A medida que van avanzando estas cosas, por supuesto, el efecto Lucifer, que es la transmutación de lo bueno en lo malo. Y estamos hablando de lo malo en términos de las dos cosas. Por un lado, la violencia exacerbada, el extracontrol, todo esto de la prisión, aprisionar a otros y controlar su comportamiento. Y por el otro lado, la extrema sumisión y el sometimiento que se da. De cómo hablaremos de lo bueno cuando hablamos de las funciones naturales, la vida en libertad, la vida bajo el eje de la ética o de la moral, por así decirlo, y de algunos comportamientos más o menos colaborativos. Pero cuando emergen estos roles, cuando se generan estas situaciones, vamos a transmutar a otra posición. Y va a ser muy interesante y es la conclusión de este experimento, cómo los roles nos van generando situaciones y cómo el rol, el escenario va a generar esto. Esto explica muchísimas cosas. Explica la obediencia o lo que plantearon los guardias de prisión alemanes en su momento cuando el exterminio que cometieron, la violencia que generan algunos soldados de algunos países contra otros cuando capturan a las personas, la violencia que ocurre en determinados espacios del hogar también, ¿ok? Cuando hay malas construcciones en ejes violentos, donde hay situaciones normalizadas, ¿no? Donde se va normalizando el rol como un eje de lo violento. Entonces, bueno, es natural que el alcohólico golpee, maltrate, viole y haga desastres con las personas y estas personas para poder contener la familia se pliegan a un rol de sumisión. También va a pasar en la pareja, también va a pasar en otros espacios. La lectura del rol es fundamental para el ejercicio de la propia vida. O sea, nosotros hacemos roles en todos los escenarios en los cuales estamos. Tenemos un comportamiento asociado a lo grupal en todos nuestros aspectos de la vida. Ahora, ver esto es muy interesante y es lo que nos trae precisamente este experimento. Cómo el rol nos va a afectar en nuestra forma de ejecutar las cosas y en nuestro comportamiento general, además de nuestra psique, por supuesto, porque va a haber un cambio, va a haber una elaboración, va a aparecer algo muy adentro de nosotros, que no necesariamente es la bondad del bien, puede ser la maldad del mal.
Entonces, bueno, lo dejamos acá y continuamos.